Bueno, bienvenido Mariano Rodríguez, yo diría mentor de emprendedores, después me corregirás cómo querés presentarte, pero bueno, tenía muchas ganas de conversar con vos porque nada, siento que conectamos en varios puntos y abordamos, digamos, una comunidad con problemáticas similares, pero desde distinto lugar. Vos directamente relacionado al negocio, ¿no? Para que funcione el negocio y crezca. Y yo también, pero desde las cuestiones más bien mentales que se ponen en juego también y que muchas veces nos traban la relación con el negocio, los vínculos y bueno, por efecto, la vida en general. Bienvenido, Mariano Rodríguez. ¿Querés presentar de vos y después comienzo con las preguntas que te tengo preparadas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, sí, exactamente. Yo soy Mariano, soy fundador y hoy parte de Pleno Emprendo. Y bueno, soy papá de 4 hijos también, estoy casado con Belén, un poquito de contexto para quien no me conoce. Tengo 40 años, vivo en Buenos Aires. Y bueno, hace varios años, ya 5 años, que han pasado más de 1.200 personas por Pleno Emprendo, ya unas cuantas más, tengo que actualizar ese número mental. Y bueno, básicamente nos ayudamos a personas que son muy buenas en lo suyo a hacer rentable su conocimiento, ¿no? A profesionales independientes, asesores, coach, mentores que están ahí como ganando más o menos y que sienten que deberían irles mejor económicamente, pero que no saben venderse, que no saben cómo atraer clientes, pacientes o alumnos de alto valor. Bueno, los ayudamos a tener las herramientas específicas para hacerlo de diferentes maneras. Tengo un podcast, redes sociales, en lo que es la parte gratuita de la propuesta, y después obviamente tenemos un programa junto con todo un equipo de especialistas que ayudamos de forma personalizada. Bien, bueno, sí lo sabré yo porque forma parte de tu programa, así que bueno, gracias. Y me gustaría que comiences eh, contándome un poco, contándoles a todos, ¿qué es Pleno Emprendo para vos? ¿Qué significa Pleno Emprendo en tu vida, no? Bien, tranquila, primera pregunta. Eh, a ver, para mí es un, y Pleno Emprendo es un milagro para mí en algún punto. A ver, porque claro, una cosa es lo que significa para afuera, vamos a decir, para las personas, y lo que acabo de contar, si querés, es lo que significa para muchas personas. Pero internamente para mí fue, si querés, como el resultado de 20 años de búsquedas muy intensas, de muchísimo esfuerzo. Yo emprendo desde qué sé yo, desde que tengo memoria, en realidad, quizás más formalmente, sí, desde los 18 años. Siempre viví de mis emprendimientos, de mis negocios, y recién a los 35, 36 que empecé con Pleno Emprendo, sentí que todos esos conocimientos, esa experiencia, esas frustraciones y esos intentos empezaban a encauzarse en algo que realmente empezaba a tener como un impacto positivo y una correlación también en lo que eran los ingresos y la facturación, y que verdaderamente empezaba a crecer de verdad. Creo que también fue el primer negocio en donde terminé de poder encontrar esa intersección entre un problema que verdaderamente existe ahí afuera, entre mis conocimientos y experiencias específicas para solucionar ese problema, porque siempre fui muy fanático de todo lo que eran los negocios. Pero esas cosas yo ya las venía haciendo en negocios anteriores, pero esta vez también le puse la parte de mi vocación, ¿no? De aquello que a mí me entusiasmaba particularmente y que podía estar horas y horas haciendo, que en este caso era ayudando a que otras personas hagan mejor en sus negocios, ¿no? O sea, que siempre, eso siempre me pasó. De hecho, lo hice ad honorem en muchísimos años. Pero por primera vez encontré todo junto. Y eso yo creo que se juntó también con una gran oportunidad en ciertos cambios que se dieron en las formas de comunicar, vender y entregar el servicio por los medios digitales, y me parece que se alineó todo. Y bueno, hoy estoy teniendo más resultados por mes de lo que antes tenía en un año o en 5 años. Esa es la realidad. Así que es una fuente hoy de alegrías, es una fuente de desafíos constantes por el crecimiento que representa. Y
y un medio por el cual clientes y equipo realmente pueden transformar su vida. Y algo que me excede también, hoy, ya, Ujú. hace rato. Bien, ya vamos a hablar de eso también, de los conflictos dentro del emprender. Me gustó mucho esto de que fue una búsqueda y que no fue una conexión inmediata con tu vocación, fue una búsqueda y un encuentro que te llevó a conectar con la vocación, ¿no? Porque un recorrido primero con lo que también uno tiene, ¿no? En principio, el contexto, realidad, etcétera, y después ese encuentro me gustó bastante. ¿Por qué Pleno Emprendo ese título? Mira, yo creo que el título Pleno Emprendo y si querés el logo también, que lo hice en una página gratuita y que creo que ha llegado la hora de cambiar, pero que lo sostuve tanto tiempo, teniendo la posibilidad holgadamente de haberlo cambiado, eso, tanto si querés el título como el logo, como el branding en general, creo que es un poco como una declaración de lo poco importante que es, de que la esencia del negocio básicamente es que tus clientes estén contentos, que entre plata, o sea, clientes contentos y ventas y rentabilidad, son las únicas dos cosas importantes. Y creo que es parte de un mensaje que quiero dar, ¿no? De si querés, lo atrasado en términos de branding que está Pleno Emprendo. Pero dicho esto, creo que, a ver, me gustó el juego de palabras en su momento de pleno empleo, ¿no? Como que es como un Ujú, concepto de bienestar de la macroeconomía de un país, como pleno empleo y pleno emprendo, como alternativa, ¿no? De uno, nada, de esa elección de ser independiente, ¿no? En su profesión. ujú. Sí. Uy, me gustó esa paradoja ahí como incluida, ¿no? Porque, digamos, deja de ser empleado, pero bueno, empiezan otras cosas que también ahora hablaremos. Eh, Bien, ¿y qué es para vos emprender entonces, de acuerdo a tu experiencia como emprendedor? Es una linda pregunta. A mí me gusta siempre como tratar de resignificar, creo que es parte como de mi misión evangelizadora respecto a los negocios, ¿no? Como eh, el cambiar ciertas palabras, ¿no? Que uno por ahí tiene como negativas, como puede ser ventas, dinero, poder, negocios, empresa, ¿no? Emprender. Emprender tiene buena prensa en general, o sea, en general es como la más aceptada de todos, creo, en términos así generales, como que emprender está bueno, ¿no? Ahora, ser empresario está bueno y no sé, o sea, digo, en el general, ¿no? Para mí sí, para mí básicamente los empresarios son los héroes de la sociedad, pero digo, en el general, creo que emprender barra tener un negocio, tener una empresa, que creo que tiene mucho en común, aunque no sea exactamente lo mismo, para mí tiene que ver con solucionar un problema, ¿no? A cambio de un precio justo, ¿no? A cambio de un precio que represente eh, mucho menos en términos económicos para tu cliente, paciente o alumno, de lo que va a recibir, ¿no? Que básicamente él pueda intercambiar ese dinero por lograr un objetivo o solucionar un problema real y concreto que ya tiene, ¿no? Que acá también aporto algo que me parece interesante. La gente piensa que los negocios o las empresas crean necesidades, porque no sé, en algún momento estuvo de moda decir eso. No sé, quizás será verdad para Unilever o para Arcor, pero para nosotros como independientes ni a palos es así. Y es simplemente canalizar una necesidad que ya existe y un problema que ya existe y un deseo, un objetivo a lograr que ya existe, canalizarlo eh, hacia nuestro método, nuestro servicio, para que eso pueda ser solucionado o realizado, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es la sistematización para mí de la solución de problemas y de la ayuda a los demás, eh, cobrando suficiente para perpetuar ese intercambio y crecer en ese impacto. Eso sería para mí como la Ujú. definición más linda que... De hecho, cuando te escuchaba hablar del encuentro con Pleno Emprendo, digamos, por lo que escuché fue en el hacer, ¿no? En esto de hacer lo que te gusta, estar ayudando, digamos, gratis, porque te gusta, hasta que le diste una forma, ¿no? Eh, Digo, me parece que implica esa resignificación del emprender.
Y creo que qué mejor que como motor en todo lo que implica emprender, ¿no? O sea, que el motor. Sí, sí, en ese proceso, bueno, de hecho, ahora que lo mencionás, como ese haber trabajado yo con personas antes de Pleno Emprendo y ya haber estado ahí como en esa trinchera de ayudar a personas a mejorar sus negocios, que yo lo hacía en una ONG, literalmente, o sea, donoré. Ujú, Pero yo me daba cuenta de que había cosas que para mí eran muy obvias y muy cercanas, tipo conceptos, marcos mentales, no sé, hábitos, formas de manejarme con mis negocios, que para las otras personas eran muy lejanas y reveladoras, ¿no? ujú, Entonces ahí era como, che, acá hay algo, ¿no? O sea, acá me parece que hay algo. Siempre cuento la historia. Esto fue, viste, esas cosas que uno, bueno, arma relatos para darle sentido. mm, Eh, Fue con muchas personas, pero yo cuento que mi primer cliente fue mi mujer, Belén, que era nutricionista, y que, y que yo, obviamente, naturalmente, le iba acompañando, me iba pidiendo algunos consejos y qué sé yo, y le iban funcionando muy bien, y que yo dije, bueno, pará, si acá hay una persona, ¿no? Que se está viendo tan beneficiada con esto, debe haber un montón allá afuera. ujú. Y sí, por supuesto que es en el hacer, sí. Emprender es hacer, sin lugar a dudas. Es Sí, ejecución, claro. y desde el descubrir, digamos, esto, ¿no? Lo que se está necesitando también, y en lo que vos podés aportar. Fíjate, ¿no? Sí. O sea, fíjate que poco te hablo yo de los conocimientos, si querés, que yo traía. Digo, no es que son irrelevantes porque los necesitas para poder solucionar ese problema, obviamente. Ujú, Pero la realidad es que emprender se trata mucho más de lo que pasa allá afuera que lo que uno sabe, o lo ujú, que uno estudió, ni hablar. O sea, tal cual. Y me gustaría que sigamos definiendo qué implica para vos emprender, un poco imaginándote a vos un poco más en la cancha, en el barro, y en aquellos momentos que vos estabas un poco más como, digamos, los clientes que hoy te consultan o te refieren o te necesitan, digamos, ahí queriendo que tu negocio crezca, se desarrolle y necesitando y te animás a volver a esos tiempos y a sí, contar un poco cuáles fueron tus cuestiones, tus preguntas, tus conflictos, dificultades, ¿no? ya con Pleno Emprendo, decís, o sea, en esta etapa de los últimos 5 años. Sí, puede ser. Mira, yo en ese momento, yo creo que la gran suerte que he tenido, eh, digo, porque la verdad es que no, hay una parte de trabajo, la verdad que tiendo a ser bastante obsesivo con las cosas que hago y le meto un caudal y una intensidad de laburo y una disciplina muy particular, pero siempre hay una cuota de suerte. Y creo que la cuota de suerte ahí fue el haber estado como en contacto con los marcos mentales correctos para hacer esto que hice, ¿no? Me acuerdo haber estado muy influenciado por los chicos de Super Hábitos, que siempre los menciono, por Rodri Ferreri, por Fede Bongiorno en su momento, que también hice una mentoría con él hace muchos años. Bueno, Ujú, toda gente del mundo digital que realmente en su momento transformó mucho la manera de pensar, ¿no? Más allá de los libros también, que en ese momento ya venía leyendo un montón. Pero yo en ese momento sabía algo y sabía que si yo podía lograr, como sea, tener casos de éxito extraordinarios, yo sabía que podía encontrar patrones en común y construir algo grande con eso. Eso era ujú, lo único que sabía. Entonces, como que empecé a hacer lo que hay que hacer, tipo, cuando uno, o sea, en ese momento de génesis de un emprendimiento, un negocio, que es empezar a trabajar con personas, ver qué es lo que necesitan y ayudarlos a lograr sus objetivos, que a veces ni siquiera sabes cuáles son sus objetivos al principio. mm, Ni siquiera sabes cuáles son las personas, ni cuáles son sus objetivos, ni cuáles son sus problemas. Y yo empecé con ese enfoque todo lo específico que podía, que era, bueno, como me dijiste vos al principio, o sea, era mentor de emprendedores. Pues yo ujú, sabía que tenía una caja de herramientas muy grande que servía. Entonces, en ese momento trabajaba con gente muy diferente, con comerciantes, con dueños de pymes, con industriales, con gente que daba servicios, etcétera, etcétera, y entre ellos algunos profesionales independientes también. ujú.
Y los primeros casos más extraordinarios de crecimiento fueron de profesionales independientes. O sea, gente que no es que había mejorado un 20% la rentabilidad o había vendido, no sé, un poco más y estaba agradecido, pero bueno, fue algo más en su carrera. Sino gente que por ahí había multiplicado por 4 o 5 su facturación en meses, que había multiplicado por 10 su precio, que había podido trabajar la mitad, o sea, cosas muy grandes, o sea, que le cambiaban la vida grosso. Y claro, mi pregunta ya de vuelta con el marco mental correcto es, ¿cuánto sale esto para esta persona? Si yo logro construir un método que haga que la persona pueda multiplicar por 4 sus ingresos y o que pueda trabajar la mitad de tiempo en el caso de que ese sea la búsqueda, ¿cuánto vale eso? ¿Qué sé yo? Todo lo que me pueda pagar. O sea, porque la realidad es que eso es muy groso para la persona. Entonces, basado en eso, empecé como a construir ese método, ¿no? Y decir, che, voy a empezar a trabajar con profesionales independientes que vendan servicios, etcétera. Hoy son, como te dije, profesionales independientes, asesores, coach, mentores, que tienen modelos de negocio similares en este caso. Y así fue como empezó, como enfocado en esa problemática y en lograr esos resultados como extraordinarios que después yo pueda replicar. Así, ese es el comienzo. O sea, eso me llevó un par de años. ¿Cuáles fueron los primeros conflictos, o sea, dificultades, preguntas? Sí. Bueno, este que te acabo de mencionar fue uno grande, que fue, porque ahora yo te lo digo con mucha claridad mirando hacia atrás, pero yo había un momento que por ahí tenía 10 clientes y había, qué sé yo, 3 que eran resultados extraordinarios, tipo, no sé, los que estaban en el medio, que no destacaban demasiados, y por ahí 3 que no habían tenido resultados. Entonces ya eso, el poder identificar, ¿entendés? Bueno, a ver, por dónde va la mano, ya es un montón, como para que el mix de clientes se parezca, cada vez sea más grandes de ese tipo. Hoy el 100% de clientes son profesionales independientes, o sea, profesionales independientes hace rato ya. Creo que otro gran... bueno, a ver, de los primeros, o sea, si vamos a ese momento, una cosa que me quitaba el sueño era la adquisición de clientes, ¿no? O sea que, claro, después dejó de ser un problema, pero en ese momento era, bueno, no tenía demasiada plata para reinvertir, no quería sacar plata de otro lado, era como quería que se autofinancie y siempre lo mantuvo así. Nunca jamás puse un peso por fuera de lo que mismo iba generando Pleno Emprendo. Entonces, claro, era la adquisición, ¿no? Que en ese momento, yo hoy, qué sé yo, tengo redes sociales, mucho alcance, lo que sea, en ese momento no existía nada, o sea, me seguían un par de amigos nada más. Entonces, la adquisición de clientes era complicada y la exposición y empezar a hablar, bueno, la mirada, como siempre hablamos, la mirada de colegas en este caso no, pero sí de amigos, familiares, que viste, yo era el pibe de los restaurantes y ahora salía por Instagram hablando de emprendimiento. Tal cual, sí. Eso lleva, viste, como todo un proceso ahí complejo de identidad, de realmente de decir, bueno, quién sos, ¿entendés? O sea que con este negocio también fueron tus comienzos en la exposición. Sí. De alguna manera, digamos, bueno, online. Buena pregunta. En realidad, yo con los negocios anteriores, yo ya salía por redes sociales, pero era diferente, porque no era tan genuino, porque era un negocio de comidas, entonces medio como que, bueno, sí, yo era el dueño, mostraba cosas, pero el protagonista era la comida. Acá el protagonista era lo que yo decía. Y eso era heavy, o sea, en términos de... Sí, tiene todo un peso, ¿no? O sea, lo que uno pasa a decir, a contar, la mirada del otro. ¿Qué se te armaba en la mirada del otro? ¿Había diferencia de mostrar la comida? Mirá, hace poco me encontré con no sé si un meme, una publicación que después yo la repliqué y tuvo muchas visualizaciones, que se llamaba como La montaña del cringe, ¿viste? Es que al principio como que uno va subiendo y cada vez tiene más cringe, más cringe, más cringe, más cringe, y cada vez es más difícil. Y como todavía no tenés resultados, se te hace cada vez más difícil. Y encima todos los que están de este lado de la montaña, que te dicen como, mirá, está pasando vergüenza, ja, 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 ja.
viste, siempre hay un grupo de en ese momento siempre hay un grupo de Mm, WhatsApp que está sí. compartiendo una captura tuya, Mm, haciendo algún comentario. Bueno, es mm, pesado, ¿eh? O sea, como ser humano es sí, difícil sí. atravesar ese Siempre proceso. están esos comentarios y, Claro, ¿no? pero ojo, no solo de la red social de haters, también digo de gente que quizás te conoce, ¿entendés? O sea, es complicado el asunto. Y una vez que pasás esa montaña, ¿no? Vamos a decir, después se hace cuesta abajo porque eso empieza a traer resultados, te empezás a consolidar, estas personas ya no te ven más porque ya no sos novedad, y Ujú. empezás a ir hacia ese lugar donde están las personas que ya atravesaron todo ese proceso, ¿no? Y del otro lado, el premio es muy grande, ¿no? O sea, esto de posicionarse como referente de algo, tener más clientes de lo que puedas manejar. Sí, el efecto es otro y también para uno y para el negocio, ¿no? Exacto. Hablaste de tres grandes cuestiones entonces, ¿no? Que me parece que, digamos, si están escuchando emprendedores en este momento, digamos, se van a sentir identificados porque yo al escucharte también me escucho y esos inicios, ¿no? Las cuestiones de los comienzos es todo lo que implica lo nuevo, o sea, lo nuevo de identificar a ese cliente que esté funcionando, que sea la forma en que estés ayudando, los resultados. Dijiste tener clientes, que eso al principio, digamos, también lo que pesa, ¿no? Porque uno ya está con otra necesidad que en otro momento del negocio y cómo eso influye también en la relación con el negocio y con los clientes, ¿no? A nivel anímico, más la exposición, la mirada del otro, ¿no? O varios factores, digamos, pesados, ¿no? O sea, grandes cuestiones que todos pasamos. Qué bueno escucharlo para compartir esto, porque te vemos ahora en otro momento, decís, este Mariano, bueno, sí, también lo pasó por su cuerpo. Exactamente. Sí, Ujú, sí, y no hay manera, a ver, no hay, al menos que te falte algo en la psiquis que vos sabrás más que yo de eso, es obvio que esto te va a incomodar. O sea, sí o ujú. sí, todas las etapas te van a parecer desafiantes, ¿no? Y la Y cómo eso inseguridad se va también, transformando, ¿no? También. claro que sí. Bueno, yo siempre digo que tener un negocio, emprender, para mí es como ponerse objetivos en tu negocio, es como una excusa para crecer como persona, porque uno, digo, los objetivos que uno se pone tienen que ser imposibles de cumplir con la persona que sos hoy, ¿no? O sea, me gusta como verlo de esa Mm, forma. Entonces, digo, a medida que uno va como, porque no hay nada, obviamente, ¿no? Yo cuando digo, che, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro, 1000 clientes, qué sé yo, lo que sea, no es que cuando llegás decís, listo, estoy, ahora sí mi felicidad es plena, tipo, no pasa absolutamente nada, de hecho tenés más problemas que antes, diferentes, muchos mejores, pero el camino el que transitas cuando vos te ves, no sé, un año atrás, yo me pongo objetivos bastante ambiciosos año tras año, o sea, mm. hoy Pleno Emprendo viene creciendo hace 5 años por 2, por 3, por 4, año tras año. Y a mí es justamente esto que vos mencionás lo que a mí me gusta de hacer esto, ¿no? Es como el decir, bueno, voy transformando o sea, me voy transformando como persona en el camino. No sé, por ponerte un ejemplo, yo sé que hace un Ujú. año con un equipo de 5 personas estábamos bien, y yo sé que para los objetivos que tenemos ahora necesito un equipo de 20 personas con todo lo que implica manejar eso. O sea, que es algo que no hice nunca. Entonces, tengo que, por lo menos no en esta industria, tengo que aprender a hacerlo y modificar como mis rutinas y mi liderazgo Entonces, todo eso tiene como un crecimiento que para mí sí es un fin en sí mismo, a Ujú, diferencia de los objetivos del negocio, ¿no? Que pueden ser, bueno, no sé, quiero facturar 1 millón. Bueno, cuando llega a eso no pasa nada, pero ¿se entiende? Es como una ujú. excusa para poder crecer como persona. Tal cual, o sea, tiene objetivos más amplios, ¿no? Objetivos. Em, a mí me gusta llamar, lo primero que pensaba cuando pensaba en todas estas cuestiones que vive un emprendedor, justamente decir, ¿qué es lo que vive un emprendedor? Una marea de cuestiones, ¿no? Conflictos que van cambiando y transformándose, no son las primeras no son las mismas que las del medio en el proceso y las del medio tampoco son las mismas cuando tu negocio va creciendo, ¿no? Em, y en ese flujo de cuestiones, vos podés delimitar qué es lo que te suele motivar y qué es lo que te suele desmotivar, ¿no? Porque, digamos, hay que relacionarse con las cuestiones que van surgiendo, ¿no? O sea, estas que venimos hablando desde el inicio y las que después surgieron, ¿no?
Es una buena pregunta. O sea, ¿qué cosas del negocio y o sea, de ese flujo, como vos decís, de actividades y de problemáticas y esas mareas, qué cosas me motivan y qué cosas me desmotivan, si querés? Sí, o podés delimitar, viste que eso ¿Cómo está se- bueno, porque incluso, digamos, cuando te escucho vos hablar de perspectiva, ¿no? De esa valiosa ser perspectiva para evaluar y ver cómo seguir, creo que está ahí adentro también, ¿no? En esa evaluación de decir, che, esto me motiva, esto no me motiva, esto suma, esto no suma, y creo que es una buena evaluación propia para, ¿no? Para cómo Sí, continuar o... está bueno, está bueno. Sí, a mí me gusta siempre como, recién te escuchaba hablar de las mareas, ¿no? Y totalmente, ¿no? Como tener un negocio siempre tiende al caos, ¿no? Siempre tiende al caos. La vida en general tiende al caos, a la entropía y necesitamos como ordenar. Es una lucha constante contra ese caos. Y en el negocio me parece que es como es el ring, ¿no? Como se da como un partido particularmente intenso contra la entropía. Eh, y creo que a mí ahí me ayuda muchísimo, como te decía antes, siempre tener como ese norte de el negocio, la existencia de un negocio es para que clientes estén, o sea, clientes contentos y rentabilidad. Y si querés también sumar ahí capacidad de diseñar tu estilo de vida, ¿no? Como variable. Entonces, en esas tres cosas para mí está lo importante, porque en el día a día siempre vamos a tener muchísimas más cosas para hacer y pendientes y cosas de las que realmente podemos abordar. Entonces, siempre estar permanentemente preguntándonos y desarrollando nuestro criterio de, bueno, ¿qué cosa hoy o esta semana, este trimestre, es lo más importante para crecer en estas cosas que verdaderamente importan, ¿no? Porque es muy fácil perderse con cosas que son un 8, ¿no? Y que no son un 10, digo, porque no es que uno se pierde con cosas que claramente no tienen sentido, sino que uno se pierde con cosas que parecen buenas. Che, y si este servicio que me están pidiendo lo empiezo a implementar, che, y si empiezo a crecer en YouTube, que escuché que es una buena idea, che, No solo lo malo te pierde. No Claro. solo lo malo puede perder. No, es que lo malo, digo, eh, para personas muy principiantes las pierde. Para personas más o menos avanzadas, el problema son las cosas que son buenas. O sea, en diferencia de lo muy bueno, de lo extraordinario, o muy buenas en diferencia de lo extraordinario. Entonces, ese discernimiento entre lo muy bueno y lo extraordinario es tremendamente difícil. Qué loco, ¿no? O sea, que lo bueno empiece a ser Un problema. un problema. Exactamente. Ujú. Exactamente. Y eso para mí como es el principal desafío y mira, me equivoco, o sea, me sigo equivocando de decir, de llevar adelante cosas que digo, era obvio que esto no era o lo más clave que tenía que hacer. Pero bueno, también, ojo, en esa prueba está como el entrenamiento y ese discernimiento. Eh, Sí, un ida y vuelta, ¿no? O sea, sí, hablando de mar y mareas de cuestiones, digamos, me imaginaba el movimiento del mar, ¿no? Esto de entras y salís todo el tiempo, nada que no se pueda volver y seguir de otra manera. obvio. Pero para volver, o sea, ya que estamos con la metáfora de la navegación, necesitas tener como el norte muy claro, ¿viste? Muy claro. O sea, muy claro y ojo, porque, digo, ese norte tiene que ser medible también, ¿no? O sea, eso para mí como es algo que los emprendedores por lo general le pifian mucho, que es que no definen objetivos medibles y no tienen forma de saber si se están acercando o no. Entonces, por eso, como te decía recién, a mí los objetivos de, no sé, cantidad de clientes, facturación, resultados objetivos de mis clientes, etcétera, no es que son un fin en sí mismo, para nada, sino que nos hacen saber si estamos avanzando o no. Porque si vos no sabés si estás avanzando o no, no tenés ni idea, ¿entendés? Si realmente estás haciendo las cosas bien, no tenés que corregir, no tenés feedback, ¿entendés? Entonces, O sea que, Mariano, los resultados que vas obteniendo es lo que te motiva o te desmotiva. buena pregunta. A ver, sí, pero entendiendo que no son un objetivo en sí mismo, sino que son como un reflejo objetivo de algo sí importante que está sucediendo. Por ejemplo, yo digo, a mí hoy me está motivando, por ejemplo, el porcentaje, estoy totalmente obsesionado con
sistematizar ciertas cuestiones dentro del programa para maximizar el porcentaje de casos de éxito, de percepción de la experiencia del programa, ¿no? O sea, como que pase de 8,70 a 9,20, o sea, estoy como obsesionado con ese tipo de cosas, pero no por el número en sí mismo, sino porque eso refleja, por ejemplo, en términos de lo que es la percepción de valor del programa, son como miles de horas de cientos de personas que son parte como de su experiencia vital. Entonces, si nosotros hacemos que esa experiencia sea mucho más favorable y que, por ejemplo, que puedan multiplicar por 4 en promedio, 5 en promedio sus ingresos, eso tiene un impacto positivo en personas reales que hacen que puedan, qué sé yo, ir al supermercado y no fijarse en los precios de las cosas, o mandar un mejor colegio a sus hijos, o poder tomarse las vacaciones que quieren tomarse, o poder trabajar, bueno. El impacto en la calidad de vida. Exacto. Eso. Entonces, y eso sí es un fin en sí mismo, o sea, digo, no veo una mejor manera de gastar la vida que solucionando los problemas de los demás, ¿no? No sé, digo, por lo menos esa es mi cosmovisión. Bien, y pasando un poquito más a esto de que te he escuchado en algunos podcasts, el otro día estuve viendo los primerísimos, y que hablabas de la importancia de la salud mental para llevar a cabo tu negocio, ¿no? Relacionarte con tu negocio, que tu negocio crezca. Y hablabas de esto que también pasa, sobre todo, bueno, al principio, pero después también pasa, ¿no? Estos diálogos internos que conflictúan, que suelen limitar y hasta bloquearnos, ¿no? En el proceso y pueden afectar, digamos, a nuestro negocio en más o en menos y a nuestra vida en general, ¿no? ¿Qué le dirías a un emprendedor que se encuentra como en esos momentos, ¿no? O cada vez que cae en esos momentos, supongo que si lo contaste en tu podcast también te pasó, ¿no? O te suele pasar. Seguro que sí. Igual, si me tirás alguna pista de qué es lo que escuchaste mejor, porque por ahí lo grabé hace literalmente 4 años y no tengo ni idea. Sí. No, hablabas de eso, ¿no? De cuando se presentan diálogos internos y nos limitan y de alguna manera se nos dificulta después relacionarnos con nuestro emprendimiento, ¿no? O sea, desde las decisiones que hay que seguir tomando, desde también cómo vivirlo, ¿no? Y que el efecto de sentirte uno bloqueado no estorbe tanto el negocio, ¿no? Sí. Mira, el otro día ponía como en un tweet que decía que los resultados de tu negocio, o sea, tu estilo de vida de alguna manera tiene como que ir un paso atrás de tus ingresos, tipo tu marca personal un paso atrás de tu negocio, y también a veces, ahora ya, bueno, pasa que claro, yo cambié el enfoque de la comunicación también, en ese sentido, antes hablaba mucho más vamos a decir, de mentalidad, ahí está, de mentalidad, hoy yo me centro mucho más en estrategia. Pero en su momento, y te voy a decir por qué, hay momentos donde yo dije, no soy eficaz trabajando con personas que tienen mucho rollo de creencias. Necesito a la persona que ya sabe que quiere crecer económicamente y que sabe que tener plata está bien, y que no sabe cómo. O sea, no podía trabajar, no es que no podía trabajar, pero llevaba demasiado tiempo y me frustraba mucho trabajar con personas que todavía estaban en ese proceso, y vaya a saber si alguna vez lo logran, poder amigarse con la idea de que está bueno hacer plata con tu profesión, ¿no? Que es de buena persona, digo. Entonces, como que me costaba demasiado. Entonces cambié un poco la estrategia. Pero creo que esto te iba a decir, el desarrollo personal tiene que ir un pasito adelante como de tu negocio, vamos a decir, ¿no? Yo veo hoy muchos estos chicos, ¿no? Que están muy de moda, que de vuelta yo lo veo con cariño, tipo realmente estos chicos que están haciendo tanta plata, ¿no? Los masivos, vamos a decir, como que están tan de moda. Yo digo, claro, estos pibes, tipo, su negocio está como 100 pasos adelante de su desarrollo personal, ¿no? Sus resultados económicos. Y digo, esto... ¿A qué te referís, Mariano, con que el desarrollo personal tiene que estar un paso adelante?
Eso. Como que tu estructura y tu madurez, de alguna manera, está bueno que vaya un pasito adelante para que esos progresos en el negocio se puedan consolidar y no te pase por arriba, que no sea como vertiginoso, quizás todo ese proceso, y eso te lleve a tomar malas decisiones que son infinitas, las que uno puede tomar. Entonces siempre está bueno como eso, como tener como el desarrollo personal un pasito adelante. Yo siento que a mí yo creo que si hoy tuviese 25 años viviendo lo que hoy estoy viviendo en pleno emprendimiento, estaría tomando muy malas, mucho peores decisiones de las que hoy estoy tomando, con calma, con templanza, con paciencia, con la que tengo, o sea, con la que, no digo siempre, digo, pero con mucho más templanza y paciencia de lo que tendría a los 25 años, ¿no? Ajá, o sea que tu mentalidad también se fue transformando. Sí, claro. Sí, claro. A base de Bueno, errores. sí, vos hablás de una visión, ¿no? De una representación de lo que significa un negocio y que eso favorece, pero también yo hablaba de los, digamos, dilemas o diálogos internos o estados anímicos que están en cualquiera, ¿no? Incluso el que tiene esa mentalidad y está en el proceso, ¿no? Y tiene que destrabar cosas, Sí. y esas cosas te generan cuestiones anímicas y, ¿no? Eso te desmotivan, te sentís frustrado, ¿no? Porque aquel no emprendedor o cualquiera que está en un proyecto que digamos, en algún momento no se ha sentido frustrado, ¿no? Sí. Mira, yo creo que acá hay algo muy de base que tiene que ver con la creencia de si eso no es posible. O sea, el otro día veía justo, no sé si lo compartiste vos en la comunidad o quién, pero me parecía súper interesante que hablaba de cómo nuestra psiquis, nuestro cerebro, vamos a decir, siempre tiende a ahorrar energía por una cuestión evolutiva. Entonces, cuando uno piensa que no es posible algo, tu cabeza deja de buscar opciones para lograrlo, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a buscar la posibilidad de multiplicar mis ingresos y vivir muy bien como profesional si en el fondo sé que no es posible, ¿no? Que el que lo logra en realidad es un estafador, vende humo, cositorto. O superdotado. Claro, o tiene algo que yo no tengo, exactamente, superdotado, perfecto. Esa es la otra. Porque es muy incómodo decir, no, esta persona no es ni más inteligente ni más formada que vos, simplemente sabe cosas que vos no sabés, tipo, es un puñal muchas veces, ¿viste? Porque, entonces, bueno, pero es la realidad, o sea, es la realidad. Entonces, cuando uno cree que es posible, nuestra cabeza se pone de forma incómoda y desgastante, o sea, se pone a buscar alternativas, ¿no? Y me parece que eso es fundacional, porque si uno cree que no es posible ante las primeras frustraciones, lo primero que hace es, ¿para qué voy a seguir intentando esto? Si tipo, ya sé que no es posible y encima me estoy esforzando un montón, ¿entendés? Para eso vuelvo a mi zona de confort. Esa primera opción que es la de dejar, ¿no? Exactamente. O culpar a otro. Culpar a otros. Pero en Argentina, que esto no se puede, ¿qué voy a hacer acá? En fin. Entonces, una vez que eso está sólido, y de vuelta lo aclaro porque no hay estrategia de disciplina, de hábitos, etcétera, que funcione si vos crees que no es posible. O sea, si vos creer que no es posible es condición suficiente para que no funcione. O sea, ahora, creer que es posible no es condición suficiente, es necesaria, pero no suficiente para que funcione, ¿no? O sea, eso es importante la diferencia. Ahora, una vez que vos crees que es posible, para mí el próximo paso es estar en contacto con personas que ya lo lograron y que te puedan transmitir como esa seguridad y muchas veces también dar el método correcto, porque acá no estamos hablando de negocios, nada más, ¿sí? Estoy diciendo, che, quiero llegar a de verano y que se me marquen los abdominales y tener el mejor físico de mi vida. Bueno, primero, ¿crees que es posible? Sí. Bueno, busca personas que ya lo lograron y que te ayuden a lograrlo porque, digo... Claro, que te ayuden a lograrlo tanto en acción como en cómo relacionarte con lo que tenés que hacer, ¿no? Exacto, pero hay una cuestión acá que parte del esfuerzo tiene que estar puesto en esforzarse por buscar la manera más efectiva de lograr las cosas. O sea, ahí tiene que estar puesto el esfuerzo también. No solamente en, bueno, voy a hacer a mansalva cosas a prueba y error, sino como hay que esforzarse por buscar la manera más eficaz de hacer las cosas. Porque si te sobra tiempo y energía, se la puede dedicar a tus hijos o lo que sea. Entonces, ¿a qué vamos a andar haciendo de más? Y realmente hoy existen como
sea, gracias a la modernidad, internet y a todas muchas cosas que han pasado, cualquier cosa que vos quieras lograr, puedes pagarle a alguien y conseguirlo en 10 veces menos tiempo y menos esfuerzo de lo que te hubiese llevado a prueba y error, 10 o 100 o 1000 veces menos. Entonces, eso para mí es como el otro paradigma, ¿no? Es decir, che, o sea, encuentro a alguien que me ayuda a transitar estos procesos de ir para adelante. Mm. Y una vez que tenés como eso, tipo la mentalidad correcta, el método, ahí sí, recién ahora, viene, si querés, como la parte de disciplina, ¿no? Y trabajo duro. O sea, ahora sí, tipo, es como, bueno, Ujú. trabajo duro y para mí acá entra como este concepto bien estoico de que por suerte vos podés accionar independientemente de cómo te sentís. O sea, vos podés Mm. ir a entrenar sin ganas, podés prospectar a un Sabiendo ya, digamos, de lo que sí funciona, lo que tenés que hacer, ¿no? Lo que te va a llevar a sabiendo, eso. exactamente. Ujú. Pero ¿qué pasa? Vos, por más que sepas lo que tenés que hacer, yo la corto con vos y tengo que ir Mm. al gimnasio, me hace que ir al gimnasio, como todo el mundo. Mm. Ahora, no me importa, porque yo sé que puedo entrenar con fiaca, no hay problema, Ujú. o sea, me da lo mismo, o sea, casi Y que me como da decís vos, teniendo el objetivo, ¿no? O sea, recordándolo, ¿no? Yo justo ayer publiqué un reel que hablaba de distinguir un poco esto, ¿no? De las dificultades que se nos presentan en tres, ¿no? Es un poco esto que hablas y le agrego uno más, que es lo que depende de uno, ¿no? Y solo basta con la voluntad y el saber que vas incorporando y el esfuerzo para lograrlo día a día. Lo que, digamos, no depende de uno, que tiene que ver con la realidad que se va presentando, ¿no? Y algunas cosas hay que aceptarlas también y relacionarse con eso. Y después el tercero, que va más con, digamos, lo que mi propuesta y lo que me dedico yo, que es, bueno, lo que depende de uno, pero es necesario destrabar algo internamente para continuar, ¿no? O sea, Ujú, porque tiene que ver con algo que nos está pasando o nos genera lo que está pasando en el negocio y no sabemos de qué se trata, ¿no? Y nos pone en conflicto. ujú, Eh, Nada, me gustó como pensarlo, no sé si opinan lo mismo, o pensarlo así, para agregarle esta última pata, ¿no? Porque, digamos, digamos, no solo está lo que uno puede hacer con esfuerzo y lo que uno sabe, ujú. sino también la importancia, bueno, como venimos hablando, el desarrollo personal Totalmente. digamos, y de la salud mental. Totalmente, porque Bueno, si no es como pedalear en una bicicleta sin cadena, ¿viste? O sea, vos ujú. esforzate lo que quieras, que no vas a avanzar nada. Si vos estás con las creencias incorrectas, con el marco mental incorrecto, o sea, es como eso, el famoso ejemplo del paradigma de, bueno, trata de ir en una ciudad de un punto al otro sin ningún mapa, sin preguntar a nadie, podés caminar todo el día que Ujú. no vas a llegar, ¿viste? O sea, entonces, esto es un poco lo mismo. Está buenísimo el esfuerzo, la disciplina, es fundamental. Ahora, siempre y cuando esté bien orientada. Y una Ujú. cosa que vos dijiste recién, con esto yo, por ejemplo, digo, ahora voy al gimnasio, voy a la mañana, qué sé yo, estuve también Mm. súper enfocado trabajando, etcétera, y digo, hay un punto en donde uno tiene, más allá de que lo tenga presente el objetivo de largo plazo, no es eso lo que uno lo motiva en el día a día. Entonces, uno tiene que de alguna manera encontrar motivación en el cumplimiento de eso que se propone en sí mismo, ¿no? Por eso, Mm. que al fin y al cabo, digo, eso, como la vida está compuesta de esos días y la realidad es que al fin y al cabo, ese objetivo lo que te hace decir es, ok, yo para lograr esto tengo que reestructurar mis días y mis semanas de esta forma, pero en realidad ese día es un fin en sí mismo. O sea, eso me hace como la vuelta a rosca interesante. Al fin y al Mm. cabo, ir al gimnasio no es que yo lo estoy haciendo para algo. Lo Y estoy la haciendo importancia que termine siendo ese día en sí mismo, ¿no? exactamente. Porque, digamos, estar mucho en el futuro o tanto en el Exacto. pasado nos puede conflictuar incluso. Y lo difícil, aparte de estar también, o sea, justamente lo mental muchas veces nos saca del presente. Y Exacto. fíjate de lo que decís, ¿no? De lo que te convoca y lo que puede ser algo potencial para uno, ir al presente, o sea. eh, Es tipo, yo hoy voy a estar contento con mi mañana porque a la mañana atendí o sea, hablé con mis equipos de trabajo,
puse las pautas, después seguido, bueno, al principio mi rutina con mi mujer de todos los días, antes de eso, y después estuve escribiendo enfocado 2 horas, y después estuve con vos acá presente durante un rato, y después voy al gimnasio, digo, y en sí mismo, eso ya, digo, me va motivando y reforzando mi autoconfianza el hecho de ir cumpliendo con esos hábitos y que sé que están orientados a algo, digo, pero no es que me motiva eso en sí mismo, o sea... Como si fuera parte, ¿no? De un entrenamiento, de un Pero proceso, obvio, y que lo mejor es volver al porque día. somos monitos en el fondo, o sea, somos, digo, a mí en este momento me motiva el gimnasio porque sé que si no, no almuerzo. Entonces, digo, yo estoy yendo al gimnasio porque la paso bien ahí, escucho música, un podcast que me gusta y después almuerzo. No estoy pensando en mi objetivo de 5 años, ¿entendés? Porque no me motiva eso. Quiero Bueno, almorzar. parece algo tan dicho así, parece fácil, ¿no? De volver al presente y la importancia de, por ejemplo, la meditación o de todo lo que te lleve ahí, pero digamos, es difícil porque implica, digamos, no solo lo anímico, el orden, digamos, el foco, el objetivo, o sea, el contexto, digamos, la familia, todo, o sea, porque uno no es uno todo el tiempo, es también en relación y acuerdo y negociación con todo lo que está, forma parte de la vida de cada uno, ¿no? O sea, ¿Sí? Nada, todas sus dificultades. Para ir cerrando, algunas preguntitas me interesaban, porque vos en el otro encuentro que tuvimos, donde yo fui la invitada, me contaste algo relacionado a que dentro de esta importancia que le das a la salud mental para estar bien con tu negocio en la vida en general, has recurrido al psicoanálisis. ¿No? En distintos momentos de tu vida, incluso en el último tiempo volviste a recurrir. Nada, me interesaría saber un poco más eso, ¿por qué recurriste al psicoanálisis? ¿Por qué pensás que está bueno? No sé, lo que quieras compartir. Sí, claro. Y sobre todo me interesa cómo eso te ha ayudado también en tu negocio, ¿no? Relacionarte con tu negocio y por consecuencia en tu vida en general. No sé, lo que quieras contar. Algo me contaste en tu podcast. Sí, mira, a ver, lo primero que tengo para comentar de eso es que cada vez estoy más consciente de que en el mediano o largo plazo la continuidad del crecimiento y del éxito de los negocios tienen que ver muchísimo con la salud general y especialmente mental, que es un poco inseparable igual, pero bueno, se entiende, de sus fundadores, directores, vamos a decir. El otro día estaba escuchando una entrevista a Eugenio Lier, que es un español que yo admiro hace mucho tiempo, un pionero de todo esto, y hablaba de que tuvo una depresión, ¿no? Durante 6 meses y que claro, o sea, todos sus negocios casi que los tuvo que empezar de cero después, ¿no? Y yo soy muy consciente de eso, como que soy muy consciente de que yo sé que si yo estoy bien, en este caso también mi equipo, porque de hecho ayer hablaba de eso, o sea, con mi equipo, no tanto de por ahí con el enfoque de salud mental, sino más bien de foco y productividad, que es bastante parecido igual. Yo sé que vamos a estar bien, o sea, yo sé que todo, como que digo, no tengo duda de que vamos a alcanzar nuestros objetivos más salvajes en algunos casos, siempre y cuando estemos todos bien, ¿no? Bien enfocados. De hecho, yo en mi equipo, a mí me preocupa más que alguien me diga, che, estoy con un problema personal y me cuente, no sé, que está enfermo su hijo o que cortó con su pareja o lo que sea. Me preocupa más cualquier problema del negocio en sí mismo, porque sé que eso afecta. Podría desenfocar, ¿no? Porque estar enfocado no implica solo estar en el presente. Desenfoca, no es que puede desenfocar, desenfoca fuerte. Y yo el año pasado me encontré, creo que ya te había comentado, como de manera totalmente inesperada. Yo el año pasado cumplí 40 años y sabía obviamente que iba a cumplir 40 años y la verdad que mi reflexión iba siendo como, bueno, la verdad que estoy llegando en un momento espectacular de mi vida, con 4 hijos divinos, con un matrimonio súper sólido, de mucho disfrute, a nivel como físico, salud, estoy en el mejor momento de mi vida, mejor que cuando tenía 20 años, con un negocio en crecimiento sólido. Dije, bueno, o sea, obvio que voy a estar 10 puntos, ¿no? O sea, ese era como
Mm, mi expectativa. Y y no la vi venir. mm, Y empecé como eso, como a tener como pensamientos, ¿viste? Y cosas relacionadas evidentemente a una crisis de mediana edad, era clarísimo, o sea, mm, era de manual, ¿viste? Y dije, pero la pucha, o sea, mirá vos qué loco, o sea, y sentí por momentos, o sea, esto si querés que fue el detonante de pedir ayuda, mm, sentí por momentos que se me escapaba de mi control, no es la palabra, pero de mi autoliderazgo, no sé cómo decirlo, ¿entendés? Como de mm. autocontrol, sí, de autocontrol. Momento de crisis. Sí, La definición la dijiste. exactamente. Crisis, momento de crisis que se me escapaba un poquito, ¿viste? Mm, Como que yo con la productividad no se jode, ¿viste? Para mí. mm, Entonces, claro, yo me veía tipo en momentos por ahí, qué sé yo, teniendo que escribir o hacer cosas o llevar adelante un proyecto y como que me costaba concentrarme, ¿entendés? Por ejemplo. mm. Y dije, A no, nivel de pensamientos que te invadían. exactamente. Dije, no, con esto no se jode. Mm, Esto lo tengo que solucionar ya porque ya excede, ya no es, o sea, no es ni siquiera solo por mí, o sea, es como, necesito estar bien, o sea, mm, esa era como, no puedo estar mal, o sea, no me lo puedo permitir. Eh, y no me lo puedo permitir en largo plazo, o sea, lo que quiero decir es, me lo puedo permitir hoy porque no me queda otra, pero no me puedo permitir no hacer todo lo posible, ¿no? Para estar bien. Entonces ahí te ahí, estaba desenfocando vos, ¿no? claro, sí. Mm, Y bueno, y ahí recurrí a un psicólogo que yo había ido hace mucho tiempo, que ya no me conocí a mí y a mi familia en general, que tiene como un enfoque que, nada, yo me siento muy ahí, muy comprimido, muy en casa. Y mm, bueno, y empecé como a tener sesiones que de hecho lo sigo sosteniendo hasta hoy. Pero bueno, no solamente eso, también yo siempre he escuchado mi forma, si querés, de aprender o de dar claridad a cosas va por varios lugares. O sea, por un lado, un profesional o alguien que me ayude en particular. También mm, escuché mucho podcast y mucha cosa al respecto. He leído también algo eh, del tema. Y actualmente, esto, mano, no te lo había dicho, pero también, y es particularmente bueno, estoy usando ChatGPT también para aclarar ciertos pensamientos. Tipo, y Mirá. como, lo tenés que probar. Qué loco. Es muy No lo había loco. escuchado hasta el momento. Es muy loco. De momentos en donde por ahí Que tenía, no saque el trabajo. bueno, se puede como también potenciar, o sea, como ese trabajo y me parece que está buenísimo. Ujú, Pero, o sea, bueno, de hecho, te digo, yo estoy haciendo las dos cosas. Pero entre sesión y sesión, por ahí hay veces que yo me asalta cierta nube mental, ¿viste? Y necesito ujú, claridad. Y le digo, hey, estoy con este tema, que además ya sabe porque se va acordando, tipo, claro. estoy con este tema y vos sabés que tengo una decisión en la cabeza, algo que no me deja, no ando claridad. ¿Podemos hablar del tema? Sí, claro, Mariano, vamos a hablar del tema. Mirá, bueno, una herramienta Funciona, más, ¿no? ¿no? O Funciona sea, muy bien. mirá. ¿Y por qué decías que esto, nada, curiosidad, que estaba muy claro, o sea, clarísimo de que era crisis de la mediana edad? Eh, ¿Cómo la describís a la crisis de la mediana edad? Qué buena pregunta. Porque sentía varias cosas. Es un tema muy íntimo, estoy tratando como de discernir entre qué cosas quiero contar y qué no. A ver, Sí, claro, lo que creo que así. había, no, pero es que me encanta hablar del tema, pero sé que esto va a estar publicado en Spotify, ¿entendés? Eh, a ver, yo creo que, para decirlo de una manera que se entienda, creo que estaba como muy atravesado por cierta añoranza de juventud y cierto eh, como aferrarse a ciertos rasgos o comportamientos o cosas propias de la juventud. Y por otro lado también como miedos concretos, angustias relacionadas a lo que viene, ¿no? Como Ujú. o sea, sí, no sé si vejez es la palabra, pero como Sí, lo que va cambiando, ¿no? sí, Y no depende de uno también, no eso depende de uno. decía. Entonces, como Mm, cosas que nunca jamás me importaron, como tipo, nunca jamás me veía al espejo la cara a ver si tenía una arruga o no, nunca jamás me importó y de repente me veía prestando la atención
Y decía, wow, boludo, qué loco. O sea, esto nunca me Que se había empieza pasado. a notar, ¿no? No, me empieza a importar, que es A importar, me claro. empieza a importar. Eso fue lo loco. Entonces digo, las arrugas de la cara como te puedes imaginar, Otras cosas, claro, sí. como todas las cosas que están alrededor de la juventud barra vejez, o sea, lo que estamos ahí en el medio. Y eso, como si querés, la cierta como inquietud y angustia por momentos de lo inevitable del paso del tiempo. Es algo que siempre sabés. El tema es que hay un momento que te empieza Sí, pegar. a importar, a afectar, porque aparte, digamos, para no sentirte solo, porque también tengo 40 años, vas viendo, ¿no? Que hay algo que realmente está cambiando y no depende de vos, eso es angustioso, de que tu cuerpo responde distinto, ¿no? Que te empiezan a importar otras cosas, otras ya no tanto, ¿no? Eso empieza a ser conflicto, o sea, realmente lo que cambia ahí, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y eso, ¿no? Como el concepto de lo inevitable, de lo que haga, haga lo que haga, y ojo, no es que haga lo que haga, porque digo, no, digo, hay mucho para hacer, y yo digo, que yo entreno todos los días, y digo, cuando era joven me Sí, dolía la cintura, hoy no me duele, o sea, me siento mejor que cuando tenía 30 años. Ahora, no importa, porque es una cuestión de, no sé, más de, no sé cómo decirlo, no es objetivo. O sea, no hay ningún problema hoy. Eso es lo que pasa, no hay ningún problema hoy. Es un tema no sé, de percepción de finitud, si quieres. sí, sí, que pasa, o sea, ahí nos volvemos a encontrar con esto de qué pasa y uno no sabe bien qué pasa y no Claro. depende totalmente de uno lo que pase, pero sí relacionarte distinto con lo que está pasando, o sea, es una No, y realidad. son cosas que siempre sabes, pero que te preocupan, como por ejemplo, es eso, es tipo, de verdad me voy a morir en algún momento. O sea, ya lo sabía, pero ahora me doy cuenta que Ahora está como también teniendo claro, me voy a morir importancia. posta, tipo, es verdad, y ver a mis hijos crecer, y el más grande que tiene 10, y la más chica que ya dejó los pañales, no toma más teta, tipo, che, no tengo más bebé, Sí, no tengo, tal cual, como el hasta allá, contexto te lo devuelve. no tengo más bebé. O sea, buenísimo por un lado, porque era lo que realmente queremos con mi mujer hace un montón, pero por otro lado decir, o sea, estamos cerrando la etapa de bebés, ¿entendés? O sea, nunca más voy a tener un bebé, no. Si todo sale como... Lo que implica eso, claro. Claro, y es tipo, ok, bueno, y es como es eso, es como, ¿no? Como una serie de duelos mezclados también con mucho entusiasmo, ¿no? Sí, tal cual, como todo cambio, ¿no? Que tiene su lado y su lado, ¿no? Claro, lo que pasa es que me estaba muy descompensando. Si querés, como la crisis fue por ese lado, decir, bueno, siempre hay como cierres y aperturas de etapas y bueno, y entusiasmo mezclado con ciertas. Pero en esto en particular hubo como si querés, no sé, como un Sí, desequilibrio. y la incorporación de preguntas nuevas, ¿no? Porque esto de decir, pero sí, está todo bien, ¿no? Mi negocio va creciendo, estoy bien con mi mujer, mi familia, ¿qué me está pasando? O sea, ¿no? La Bueno, esa es otra también que explicación. aprendí también, ¿no? Como, o sea, tuve que ser muy consciente de decir, porque uno a veces creo que lo peor de estar mal es pelearse con estar mal, ¿no? O sea, es como pelearse y decir esto no debería estar pasando, Tal cual. porque si yo, porque mi vida está bien, ¿por qué no, esto no y no, a ver, eso como que creo que aprendí, ¿no? Este año decir, mira, lo que me está pasando es lo que me está pasando, punto. O sea, esta es la realidad, y estas son las cartas que me Hay que tocan. aceptarla. Exactamente, juego con las cartas que me tocan, no me peleo con las cartas que me tocan. O sea, esto es lo que me tocó, no importa. Creo que sea algo creo que el aprendizaje de este último tiempo para mí es no tratar de explicar tanto las cosas. O sea, no hay que entender por qué suceden las cosas. Hay que ver qué hacemos con No, las cosas que suceden y punto. tal cual. Y esto en los Tal negocios cual. pasa lo mismo. Viste, mucha gente dice, no, porque creo que estoy vendiendo más por tal cosa, menos por tal otra. No importa. O sea, Sí, bueno, veámoslo, pero veamos qué hacer, no ¿no? importa porque, fíjate, claro. Me Exacto. hiciste acordar a otro de los episodios que estuve escuchando, donde contabas la anécdota con una amiga que una vez vino a consultarte porque sentía frustrada, tenía un proyecto y no lo estaba pudiendo concretar o no se le hacía conflicto. Y vos ahí transmitiste que le dijiste tres cosas, ¿no? O sea, salí a caminar,
¿no? Porque esto primero es estar bien uno, después tomar perspectiva, o sea, creo que estar bien uno te permite tomar distancia, tomar perspectiva, que es un poco también ahí entra el psicoanálisis, ¿no? Uno va a ese espacio a tomar perspectiva también. O sea, vos propones tomar perspectiva en el negocio, en el psicoanálisis es tomar perspectiva de lo que está pasando con uno mismo, ¿no? Y ahí como resoné con esto de tomar perspectiva. Después hacerse preguntas, esas buenas preguntas que tienen que ver con evaluar desde la perspectiva, sea en el negocio o lo que te está pasando anímicamente. Eso también resonó porque es un poco lo que se pone en juego en el espacio de un análisis, ¿no? Las buenas preguntas que te llevan a reconstruir algo de eso y después hacer algo con eso. Y a lo último hablaba de, bueno, para hacer un plan de acción, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, bueno, también cómo pensar la frustración en esos momentos de conflicto, o las dificultades que se cruzan en el camino, ¿no? Sea anímica o de contexto, o de que no están saliendo las cosas como uno quisiera, o están saliendo distintos. Y digo, me alivia pensar que esas dificultades, tomarlas como una pauta, por ejemplo, ¿no? Desde esa perspectiva, tomar distancia y, bueno, a ver, me están haciendo una pauta de que algo está pasando, ¿no? Y también hablaba de esto, ¿no? De verlo, no solo lo que está funcionando mal o está funcionando distinto, sino también lo que va funcionando, porque o sea, no deja de ser algo que sume a, digamos, a hacer algo, ¿no? A pasar por arriba o a resolver el problema y que te motive en ese trayecto, ¿no? Sí, y en ese, cuando no salen las cosas también, para mí la perspectiva es clave y la importancia también de tener personas correctas a tu alrededor, ya sean profesionales o no, colegas, no importa, lo que sea, que te ayuden a tomar esa perspectiva. Porque muchas veces la perspectiva que te puede ayudar a otra persona o la que uno puede llegar a por sí mismo, te hace decir, hey, está todo bien. O sea, seguí haciendo lo que estás haciendo. O sea, a lo sumo tuviste un micro tropiezo en un proceso de crecimiento, no hay problema, tipo, seguí haciendo lo que estás haciendo. Y por otro lado, hay casos diferentes donde decís, che, claramente tenés que hacer un cambio grande. O sea, date cuenta, hace 10 años que venís intentando lo mismo, no te está funcionando, vamos. O sea, no, hay que hacer cosas diferentes. Entonces, eso sí, ¿no? Porque, digo, de mi experiencia trabajando dentro del programa, muchas veces con gente que está bien orientada y que por ahí se bajonea y es lo único que puede salir mal es que dejes de hacer lo que tenés que hacer. O sea, es lo único que puede salir mal. Y por el contrario, por ahí hay gente que está como bien en otra, decirle, y bueno, como, mirá, a ver, o deja de quejarte o hacer cosas diferentes, porque haciendo lo mismo, difícil. ¿Viste? Esto me pasa más por ahí, no tanto con gente de la comunidad que ya tomó iniciativa, sino por ahí con gente más de mi entorno, o sea, amigos, familiares, etcétera, que igual no se los digo, pero me están preguntando, pero así mi pensamiento es, hace 10 años que te vengo escuchando. La repetición. O sea, no, viste, como, es muy evidente que tenés que hacer cosas diferentes si querés resultados diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando entra lo mental, ¿no? Que tal vez hay algo en esas personas que está dificultando mayormente, ¿no? Como esto de poder hacer perspectiva. No sé, recorto lo de la perspectiva, me gustó, siempre te lo escucho, y desde ahí sale la estrategia, ¿no? Santi Salón dice, que ya lo mencioné antes, Santi Salón de Superhábitos, que para él o sea, la sabiduría es perspectiva, ¿no? Como que, y coincido con eso, como que son dos palabras que tienen mucho en común, como sabiduría, ¿no? Que no es conocimiento, es sabiduría. O sea, es otra cosa. Y para mí, esa perspectiva, la sabiduría en gran parte es perspectiva y mira, volviendo a lo que te decía antes, ¿no? Creo que para mí es un poco, más allá de que me hubiese gustado que me vaya bien antes, el tener hoy el negocio que tengo con 40 años y con todo lo que, por 40 años y 10 negocios anteriores, ¿no? Porque hay gente de 40 años que repitió 40 veces el mismo año, ¿no? Yo digo, sí, siento que hoy, como que siento que tengo un nivel de perspectiva, ¿no? Que creo que me ayuda a tomar buenas decisiones, o sea, y acompañar a personas a que las tomen también, ¿no?
Sí, tal cual, una cosa lleva a la otra, haciendo perspectiva vas ganando saber, ¿no? Saber propio del negocio, de vos, de lo que sea, para poder ver cómo continuar. Y así, es cómo relacionarte con un proceso de aprendizaje constante, ¿no? No es que se llega a algo, digamos, definitivo, ojalá, con la misma dificultad, ¿no? En la que nos va haciendo caminar. El tema es relacionarnos con ellas, surfearlas. Bueno, Mariano, te tengo una pregunta sorpresa. Bueno, ¿Querías contar algo? O sea, ¿querías retomar algo antes de ir concluyendo? vamos a Me a la parece que pregunta estuvo sorpresa re, que me da intriga. Esta no la sé. Algunas estuvo, cosas tampoco es que le di mucha bola, más o menos las vi y dije, están bien, esta no va a estar buena la entrevista. estuvo muy interesante todo, la verdad que conversaría 1000 horas. eh, pero bueno, vamos cerrando y nada, se me ocurrió algo y nada, sorpresa, pero digamos lúdico, digamos, para ponerle un poco de humor a todas estas cuestiones del emprendedor que también motivan mucho si se eligió ese camino. Eh, si pudieras tener un superpoder que te ayude en tu emprendimiento, ¿cuál sería y cómo lo usarías en el día a día en tu trabajo? Para mí el mayor superpoder que podemos tener es tener claridad sobre saber en cómo enfocar nuestro tiempo y nuestra energía. O sea, como que ese para mí es el superpoder que no es tan sobrenatural, digo, que se puede desarrollar, pero de vuelta, si yo tuviese como conciencia a nivel Dios durante un ratito a la semana o al mes o en el año, eh, es como que si pudiera hacerle una pregunta a eso, como a un Dios, vamos a decir, que realmente tenga como perspectiva absoluta, vamos a decir, y sabiduría absoluta, le diría, che, esta semana, ¿en qué debería enfocarme para poder avanzar en mis objetivos? Ujú. Creo que esa es la cuestión, porque una vez que nosotros sabemos en qué enfocarnos, después no es tan difícil lo demás. O sea, es solo disciplina y voluntad, es como decíamos antes, es solo disciplina y voluntad. Pero el saber en qué enfocarte, eso es muy difícil. Uf, O sea, difícil, muy sí. difícil. Sí, porque aparte tenés cosas todo el tiempo que te desenfocan. Claro. No, bueno, y como decíamos antes, cosas muy buenas que te desenfocan. Ese es el Muy problema, buenas también. buenas. Ujú. Entonces, que alguien te diga, no, mira, si vos, eso, eso. Que alguien me diga, si vos haces esto bien, vas a estar bien, Ujú. ¿no? Porque la gran ansiedad, si querés, emprendedora, que es natural y de alguna forma está bien, es no saber si es suficiente. O sea, lo que estoy Mm. haciendo, ¿es suficiente lo que estoy haciendo? No lo sé. Entonces, más allá de que Ujú. lo podamos medir y todo, O sea, sería poder hablar con un Dios que te vaya dando claridad sí, constantemente. sí. Un mentor absoluto, exactamente. Un mentor absoluto. Bueno, invoquémoslo, invoquémoslo. Exactamente. Bueno, Mariano, muchas gracias por este tiempo, por todo esto que les va a servir mucho a nuestra comunidad, a todos los que estén ahí conectando con el emprender. Y bueno, nos vemos pronto en el presencial, Nos ¿no? vemos en el presencial. Ya hay casi, o sea, estamos ahí casi por llegar a los 100 confirmados. Mm. Impresionante. Era el objetivo más ambicioso que teníamos y estamos ahí. Y estás ahí. Así que súper contentos, va a ser una fiesta total ese día. 100 personas presenciales es una barbaridad de gente, o sea, es Wow. muchísima gente, así que espectacular. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, Mariano, ahí eso lo recortamos.